a comenzar entonces con esta última reunión de Asamblea Diocesana de este año. Así que bueno, nada, la verdad es que se ha generado un espacio hermoso de encuentro que esperamos que siga creciendo y del que podamos seguir sacando no solo herramientas, sino también fuerza comunitaria y sinodal. Vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo, y se me ocurrió recién porque acabo de ver algunos hermanos de la Renovación Carismática. ¿Alguno se anima a hacer la oración para comenzar? Con libertad, si no se animan, no hay problema, la podemos hacer nosotros. Pero vi que había gente de la Renovación. Ahí está. ¿Ahí no se escuchan, hermanos? Sí, comencemos, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Ven, Espíritu Santo, en esta tarde. Ven porque necesitamos de tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros. Ven a fortalecer, ven a renovar, Señor, en este encuentro, Señor. Ven a guiarnos, ven a iluminarnos en esta tarde. Necesitamos de tu presencia, Señor. Ven a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Ven a ser el único morador, Señor, de cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, a unirnos en una sola oración de corazón para reconocernos en este camino. Ven, Espíritu Santo de Dios, para que podamos mirarnos como hermanos, para que podamos escucharnos, para que podamos reconstruirnos unos a otros en este camino sinodal, que podamos volver a atraer tantos corazones que necesitan tanto espíritu de tu avivamiento, de tu presencia, principalmente del amor de Dios Padre. Ven, Espíritu Santo, ven a través de estas hermanas que estamos compartiendo y de esta manera llegar a todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Bendito sea Dios que nos permite estar en este momento y compartir con todos ustedes. Ven, Ruach Santa, ven, Espíritu Santo, vení tercera persona de la Trinidad, vení a obrar en esta reunión, vení a obrar sobre nuestras mentes, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos. Vení con tus 7 dones sagrados porque los necesitamos. Vení a obrar en nuestra memoria y permitirnos guardar en el corazón y en la mente, como lo hacía la Virgen María, tu esposa, para que podamos llegar a todos los que vos permitas que lleguemos. Que así sea, Señor mío y Dios mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a invitar ahora a Jorge, que él va a abrir esta reunión y ahí nos va a contar un poquito de su experiencia en la Asamblea de América. Buenas noches a todos. Una vez más, una alegría que estemos acá todos juntos, que estemos sumándonos a esta propuesta que nos hace el Papa, que nos vuelve a recordar una y mil veces que no es nada nuevo, sino que es volver al modo de ser de la Iglesia desde los comienzos. Una Iglesia que camina junta, una Iglesia que se escucha, una Iglesia que se deja conducir por el Espíritu Santo y donde todos somos protagonistas. Les comparto que la semana pasada, no, la anterior, ya me perdí un poquito. Sí, la semana pasada estuve participando de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Algunos de ustedes recordarán que la historia esta comienza cuando
se acercan al Papa Francisco, algunos obispos de América Latina, que participan del CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano, y le dicen que ya pasaron más de 13 años del documento de Aparecida, y que entonces, así como los obispos se habían reunido en Aparecida, en Brasil, en el 2007, y había salido el documento que quizá alguno recuerda, y que, vuelvo a insistir, es valiosísimo, así que si alguno no lo tiene, puede comprarlo, es muy, muy bueno. Y entonces le dijeron al Papa que, bueno, había que volver a reunirse, había que sacar otro documento. Y Francisco, con su practicidad habitual, les dijo que no había que sacar ningún documento nuevo, que lo que había que hacer era poner en vigencia el documento de Aparecida, que, haciendo un juego de palabras, si bien había sido escrito en los salones que están debajo del santuario de Nuestra Señora de Aparecida en Brasil, estaba empezando a desaparecer, ¿no? Entonces Francisco decía, en lugar de que desaparezca Aparecida, es cuestión de reflotar Aparecida. Así que les propongo que se pongan a escuchar a la gente y que traten de aplicar lo que el documento dice. Fue allí donde surgió entonces esta propuesta de hacer una asamblea eclesial, con más de 1000 participantes de todo el mundo, de toda América, perdón, de todo el continente, pero donde nosotros todos tuvimos la posibilidad de ser escuchados. ¿Se acuerdan que hubo una fase en ese proceso que fue un proceso de escucha? Algunos de nosotros participamos de manera individual, otros lo hicimos también como diócesis, algunos lo hicieron como grupo pastoral, y se pudo participar y todas las conclusiones se fueron sumando a la plataforma, porque la idea era partir de esa escucha, de la escucha del pueblo en América Latina y el Caribe, y a partir de allí convocar a estos 1000 asambleístas que la semana pasada, el 20 y pico de noviembre, nos estuvimos reuniendo. De los 1000 asambleístas, lógicamente, la gran mayoría estábamos participando de manera virtual. Había un grupo que creo que eran alrededor de 100, 150 que estaban en México, se hizo con la apertura a los pies de la Virgen de Guadalupe, y fue la misa de inicio y también la misa de cierre en Guadalupe, y entonces nos fuimos reuniendo a lo largo de varios días, ¿sí? De lunes a sábado de esa semana, nos reuníamos primero todos juntos a la mañana. Era muy, muy divertido y muy lindo ver un montón de caras y gente de distintos lados. De Argentina participábamos obispos, sacerdotes, laicos, religiosos, que habíamos sido también elegidos por nuestros grupos. En mi caso, yo participaba como obispo de la región Patagonia. Y entonces, bueno, lo más interesante fue, por un lado, las exposiciones. Hubo exposiciones que son valiosísimas, todas ellas están subidas en la web de la Asamblea Eclesial. Yo realmente se las recomiendo. No me animaría a decir unas sí, otras no. Todas han sido excelentes. De distintos temas. Hay temas que en América Latina son quizá mucho más fuertes que entre nosotros los argentinos. Por ejemplo, el tema ecológico. En cualquier país de América Latina conocen de memoria el documento del Papa que se llama Querida Amazonia, que es que habla de los 4 sueños que el Papa tiene para la Amazonia. En Argentina, nada. Laudato Si, la encíclica sobre la ecología y el cuidado de la casa común, lo conocen de memoria. En general nosotros no mucho. Es decir, lo que quedó claro es que, típico de los argentinos, en muchos temas estamos como medio a contramano del resto de América Latina. Dicen que en nuestra historia nosotros siempre miramos a París, nosotros nunca miramos a Caracas, a Bogotá o a Asunción. Y parece que esto se corroboró. Pero igual fue muy interesante de esas exposiciones. Después, mucha fuerza con el tema del protagonismo de la mujer. De hecho, había algún grupo de mujeres muy batalladoras que, por ejemplo, participábamos de la misa e inmediatamente en el chat ellas parece que enseguida contaban cuántos varones había en el presbiterio, y entonces enseguida decían, qué sé yo, había 40 sacerdotes, 20 obispos y hay 2 mujeres nada más, y lo único que hacen es guiar la misa. O sea, remarcaban enseguida estas cosas de que por un lado hablábamos del protagonismo de la mujer y después la mujer era una que prendía una vela y nada más.
¿no? Muy peleadoras, y me pareció muy bien que lo hagan, ¿no? Pero bueno, otro tema que salió muy fuerte fue todo el tema de la diversidad, ¿sí? La necesidad de una iglesia abierta, una iglesia que no se obsesione por cuestiones de orientación sexual, sino que sea realmente la iglesia hospital de campaña que el Papa pide. Otro de los temas fue, evidentemente, escuchar el clamor de los más pobres. La situación en América Latina, como sabemos, es bastante dramática en todo lo que tiene que ver la realidad social y económica. Y lo que quería compartirles fue lo que fue mi experiencia personal. Yo participé de un grupo, como otros tantos, un grupo que éramos 15 de diversos países. Mi grupo, la secretaria, era una laica paraguaya, una mujer de un compromiso increíble, divina, Miriam, divina realmente, que trabaja con jóvenes encarcelados. Ella sí estaba en México, ella sí podía participar de manera presencial, y después el coordinador era un diácono permanente de Chile. En los grupos lo que yo noté, lo primero, ¿cuánto nos cuesta escucharnos? Qué difícil es escucharnos. Como que cada uno hablaba, y lo vivía en mi propia experiencia. Enseguida uno está esperando que termine para responderle. Como que no le damos tiempo al otro a que termine su idea, y ya casi que tenemos algo que decir nosotros. Lo segundo, qué difícil es escuchar todas las voces, e incluso las voces que incomodan. Pasó en mi grupo, pero sé que en algún otro grupo también. Los coordinadores eran muy manijeros. Querían hablar de lo que ellos querían hablar. Les doy un ejemplo muy sonso, pero era como que todo el grupo hablábamos de frutas, pongan un ejemplo sonso, hablábamos de manzanas, de peras, hablábamos de frutillas, y después el coordinador decía, bueno, acá les presento la síntesis de lo que dijimos. Y nos hablaba de rectángulos, círculos, triángulos. Uno decía, no, no hablamos de eso. No fueron las palabras que usamos. Bueno, creo que fue un interesante ejercicio de participación, donde tuvimos que, por un lado, escuchar a todos, escuchar todas las voces y hacer un discernimiento comunitario, ¿no? También cuando hubo que votar, cuando teníamos que sacar un desafío que teníamos que escribir entre los 15, no saben lo que era. Era una lucha, porque cuando más o menos Miriam, pobre que es una santa, terminaba y nos mandaba, teníamos un grupo de WhatsApp que en algún momento les digo que uno tenía ganas de borrarse, porque después pasábamos a los saluditos de la noche y estábamos en distintos horarios, con lo cual algunos recibían saluditos de la noche a las 3 de la mañana, otros decían buen día, y algunos tipos estaban a las 4 de la mañana durmiendo, ¿no? O sea, pero bueno, en el grupo de WhatsApp subían la síntesis, subían cómo había quedado redactado el desafío, y alguno enseguida ponía una observación en una coma, y era otra media hora de WhatsApp de donde estábamos corrigiendo todo. Bueno, creo que para mí fue muy valioso, fue muy dificultoso por momentos, pero muy rico. Como dice Francisco, no teníamos que tenerle miedo a las discusiones, y creo que esto de la sinodalidad es un proceso que comenzó y que no tiene que terminar, y que tiene que ser la impronta de nuestra iglesia para siempre. Y quizá en 100 años les salga a algunos mucho más fácil que a nosotros, porque nosotros no fuimos educados en la fe, en este modo de ser iglesia. Entonces nos cuesta más. A mí me pasaba, por ejemplo, como obispo, ¿no? Que yo no dije que era obispo. Yo dije que era Jorge García Cuerva, que era de la Patagonia, ¿sí? Entonces, después se dieron cuenta por el cuellito que era cura. Bueno, hasta ahí todo bien. Cuando después, en un momento, lógicamente, tuve que decir que era obispo, casi que no querían hablar, querían esperar a ver yo qué decía. Ni hablar cuando uno buscó en la web y vio que yo era miembro de la Congregación para los Obispos, ¿no? Como que yo era la palabra oficial. Y no, por Dios, no. Yo soy uno más que camina con la gente, ¿no? O sea, era algo que me hacía bien a mí, decírmelo, pero que también le hacía bien al grupo. Así que bueno, fue realmente muy interesante. De esa amasada general, porque fue una amasada de muchos días de reflexión y de trabajo, sacamos en total entre los 1000, 12 desafíos. Si yo les digo que los 12 desafíos me expresan, les estoy mintiendo. No. Hubo desafíos que en mi grupo no se hablaron,
hubo desafíos que en mi grupo se hablaron y no salieron, pero bueno, es parte del juego de la sinodalidad también, ¿no? Asumir que hay determinadas propuestas que pueden ser asumidas y otras que no, ¿sí? Entre los 40 primeros desafíos estaba, por ejemplo, el tema carcelario, que ustedes saben que a mí es un tema que me moviliza mucho. Después, en los 12 finales no quedó. Bueno, no es para enojarse, es para seguir trabajando. Así que les presento los 12 desafíos y suficiente con la experiencia yo les recomiendo de vuelta, métanse en la página de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, hay mucho para ver y hay algunas exposiciones súper valiosas. ¿Lo pones en grande, Mónica? Mónica. A ver, ahí lo están viendo. No está en modo de presentación. A ver. Vamos de nuevo. Ahí está. Primer desafío, reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación. Jóvenes, protagonismo de los jóvenes. Segundo, acompañar a las víctimas de las injusticias sociales y eclesiales con procesos de reconocimiento y reparación. Aquí fundamentalmente cuando se habla de víctimas de injusticias sociales, por supuesto, tiene que ver con los excluidos del sistema. Nuestros países saben que son los más inequitativos del mundo, aunque no los más pobres que son en el continente africano. Y cuando habla de las víctimas de injusticias eclesiales, fuertemente ahí salió el tema de los abusos, ¿sí? El tema del abuso fue un tema que se habló. Abuso sexual, abuso de conciencia, abuso emocional, que desgraciadamente en nuestra iglesia es una herida que clama al cielo. En tercer lugar, impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, las instancias de gobierno, de discernimiento y de decisión eclesial. 4. Promover y defender la dignidad de la vida y de la persona humana desde su concepción hasta la muerte natural. 5. Incrementar la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo. Decíamos que, como decíamos recién, hay que formar en la sinodalidad a los seminaristas, a las religiosas en el noviciado, a nuestros laicos, a nuestros chicos en la catequesis, porque entre todos tenemos que terminar con el clericalismo, la mayor plaga, dice el Papa Francisco. 6. Promover la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, político, social y eclesial. Por ejemplo, en mi grupo había un político, había un intendente de Brasil, ¿no? Un alcalde lo llaman ellos. Me pareció tan genial, tan genial. El tipo participa de una parroquia y él decía que se siente acompañado por su comunidad parroquial. Algunos coinciden con su idea política y otros no. Pero realmente él dice, yo siento ser como levadura en la masa. Soy un laico comprometido con el mundo de la política. Interesante pensar si a nuestros cristianos o bautizados que se meten en política los seguimos acompañando. Pasamos la diapositiva. Mónica, por favor. Estos desafíos también los van a poder encontrar, por supuesto, en... ¿Ahora sí? Sí, ahí está. Ahora quedó bien Disculpen. grande. En la página de la Asamblea Eclesial. 7. Escuchar el clamor de los pobres, excluidos y descartados, que decíamos que muchas veces son objeto de nuestra caridad, pero no son sujetos protagonistas de muchas veces de nuestras acciones pastorales, en Cáritas, en Pastoral Social. Entonces decía, escuchar el clamor de los pobres es escuchar su voz, que sean verdaderos protagonistas y no extras. 8. Reformar los itinerarios formativos de los seminarios, incluyendo temáticas como ecología integral, pueblos originarios, inculturación e interculturalidad y pensamiento social de la Iglesia. Se veía que en los seminarios, en las casas de formación, incluso en las escuelas de agentes de animación pastoral, falta mucho el tema ecológico, en Argentina ni hablar, falta el tema de la inculturación, falta el tema de la doctrina social de la Iglesia. 9. Renovar a la luz de la palabra de Dios y del Vaticano II nuestro concepto y experiencia de Iglesia, pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su ministerialidad, que evite el clericalismo y favorezca la conversión pastoral. Fue muy fuerte decir que en realidad también había que hacer poner en vigencia el Concilio Vaticano II, que tiene más de 50 años y que todavía también es un documento que está durmiendo la siesta. 10.
reafirmar y dar prioridad a una ecología integral en nuestras comunidades a partir de los 4 sueños de Querida Amazonia. Yo creo que allí, como argentinos, y creo que tenemos una responsabilidad desde la Conferencia Episcopal, tendremos que darle mucha fuerza a este documento, que es genial y que me parece que nosotros todavía, como les dije al comienzo, no lo vimos. 11. Propiciar el encuentro personal con Jesucristo encarnado en la realidad del continente. Decíamos y que tenía que ver esto con que a veces nuestra catequesis es enseñar doctrina. Y como el otro día yo dije en la misa del domingo en la tele, la doctrina no enamora. El que enamora es la persona de Jesús. Entonces, nos parecía importante, y esto salió en muchos grupos también, que en toda la tarea pastoral que hagamos, nuestro objetivo es que la gente se encuentre con Jesús. Allí es recordar una vez más, me permito extenderme un poquito, lo que dice el documento de Aparecida en el número 29, diciendo esto que el Papa decía, no escriban nada nuevo, es aplicar lo que ya está escrito. En el número 9 de Aparecida decía, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo. De eso se trata este desafío número 11. Y el número 12, acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes, y ahí yo no puedo leer cómo sigue porque me quedó muy grande en la pantalla. En la defensa, bueno, te lo leo yo, acompañar Dale. a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de la vida, la tierra y las culturas. Exacto, exacto. Tema que también sabemos que en nuestra Patagonia es un tema fuerte, pero lo es mucho más, les aseguro, en otros países, fundamentalmente en aquellos que están ligados al pueblo afrodescendiente. Estos son los desafíos, hay mucho por hacer, se va a seguir enviando material porque se siguen catalogando opiniones que hay por todos lados. La idea era no dejar ninguna voz afuera y eso es un trabajo muy exigente del grupo organizador que estaba en México y les aseguro que trabajó a capa y espada. No pararon un minuto, porque al darle participación a todos, es mucha la opinión que había que tabular, era mucho lo que había que trabajar y eso fue un trabajo realmente, creo, muy conducido por el Espíritu. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jorge. José, ¿querés seguir vos con la parte que sigue? Gracias, Padre Jorge, por este compartir, esta experiencia en esta primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. La verdad que es, bueno, lo veníamos siguiendo a través de los medios de comunicación, de las redes, las reflexiones y también las ponencias que iban compartiendo. Muy rica experiencia se veía, y esta experiencia tuya personal también a nosotros nos ayuda para ir rezando y también poniéndonos en este clima de todos estos desafíos pastorales, ¿no? Que vos nos compartías, nos leías y que bueno, que nos propone la Asamblea para seguir caminando juntos. Y providencialmente nosotros, esta primera Asamblea de América Latina y el Caribe y el Sínodo 2023 tienen temáticas muy similares, muy iguales, así que nos invitan a nosotros a seguir caminando, ¿sí? Y a seguir caminando en esta propuesta de este sínodo y en esta fase diocesana en la que nosotros nos encontramos. Ahora entonces, Majo, que sigue el trabajo en salas, ¿puede ser? ¿O? Sí, primero presentemos las preguntitas. Mónica, vos tenías ahí también un aporte de tips, y después ahí sigue José presentando las preguntas y yo les cuento después cómo va a ser el trabajo. Sí, un aporte muy pequeñito a propósito de lo que nos vamos a preguntar hoy. Ahí se está viendo en pantalla, no sé por qué, bueno, la compu que está medio viejita, va y viene. ¿Se está viendo esa plaquita que nos preguntamos hoy? Sí. ¿Sí? Bueno, gracias, José. Bueno, lo mío era una cosa muy pequeña para tener en cuenta, a propósito también de esto que dijo el padre Jorge, ¿no? De que cuando nos comentaba de lo que había sido el diálogo en la asamblea, que fue, bueno, muy populoso, más de 1000 personas, con una exigencia muy grande. Creo que por fotos han visto todo
incluso el desafío tecnológico que significó generar participación y comunicación y aportes, pero lo lindo es que esto pone en Perdón, evidencia Mónica, que perdón, sí. te interrumpo un segundo con lo que dijiste. El primer día, imagínense, cuando tienen que hacer la división en grupos de los 1000, estaba supuestamente, cada uno iba a ir automáticamente a una sala. Olvídate. Pasaban los minutos y estábamos los 1000 ahí. Ahí. No se pudo hacer. Tuvimos que por fuera, los que tenían Zoom, inventar plataformas, invitar, y por mail nos llegaba la dirección y nos íbamos juntando con los que nos tocaba. O sea, claro. Fue no, impresionante. Es un desafío terrible. Yo no quiero pensar lo que va a ser, bueno, todo lo que, ya la previa de lo del sínodo, cocinar todo lo que se les va a ir enviando. Uno, a ver, uno que acompaña un poquito estas cosas y dice, es buenísimo que participen, pero después el trabajo que queda es monumental. Pero me quedo con 3 cositas que vos mencionabas, y digo, a veces a nosotros que nos cuesta, fíjense, cuando son asambleas de este tipo, las dificultades se multiplican, pero aún así salen. Eso, yo creo que eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que salen, y entonces que el esfuerzo vale la pena, y tanto a nivel diocesano, como a nivel parroquial, como a nivel asamblea de todo el continente, ¿no? Entonces, apostar por esto. Y él decía que había sido valioso, dificultoso, pero muy rico, ¿no? Entonces creo que es como, a veces como cuando uno prepara una comida, ¿no? Que apuesta que va a ser linda, que está llena de dificultades, pero que después la vamos a disfrutar todos y está rica. Entonces, apostando por esto, yo les tiraba estas 4 cositas, ¿no? La clave de la fase diocesana, de la escucha, de la participación, de la comunión, está en el diálogo. Y ese diálogo, como si fuera una mesa, necesita 4 patas. Y a nosotros mesa ya nos tiene que venir diciendo mucho, desde el tiempo de la mesa de la Eucaristía y los 500 años, a lo que ha sido la mesa de la pandemia, servida a través de los distintos medios que nos las ingeniamos para comunicarnos y seguir alimentando nuestra fe. Bueno, mesa que necesita 4 patas para sostener el diálogo, ¿no? Estas 4 actitudes: claridad a la hora de dialogar, tratar de ser claros en lo que nos queremos decir; afabilidad, el trato en el que nos brindamos en cada diálogo, en el cómo escuchamos, la buena onda, podríamos decirle, ¿no? La confianza, porque debiéramos sentirnos como en casa, como entre hermanos, personas que creemos de corazón y que a cada uno los tratamos de mirar con tener una mirada bondadosa, y la prudencia, ¿no? Atentos a tener un aporte que quiere sumar, que no quiere dividir, que quiere sumar fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, esas 4 cositas que nosotros en el espacio, en la página donde estamos subiendo todo lo de la fase diocesana, todo lo que se va publicando, también se los vamos a poner incluso con un aporte desde la palabra de Dios, cómo estas 4 notas nos podrían ayudar. Bien cortito, y después les sugerimos que lo busquen. Estas 4 patas para sumar al diálogo. Bien, entonces, José, a partir de ahora, las preguntitas. Nos vamos a Bueno, ¿qué nos preguntamos hoy? entonces vamos, la propuesta es ahora trabajar en salas y trabajar de los temas, los ejes que nos presenta el documento preparatorio para el Sínodo 2023 en esta fase diocesana, trabajar algunos de esos temas, concretamente en nuestro Zoom, ¿sí? Divididos en salas. Uno de los temas que es importante para tener en cuenta en esta etapa es el tema de la escucha. Ustedes pueden ver ahí en la placa que nos comparte la hermana, qué nos impide o qué me impide o posibilita hablar, escuchar, cómo se escucha a los laicos, especialmente a las mujeres y a los jóvenes, qué espacio damos a la voz de las minorías, cómo recibimos a aquellos que tienen puntos de vista diferentes a los nuestros. Nuestras comunidades brindan espacios de escucha para la toma de decisiones. Entonces, este sería uno de los temas que nos
ayudaría a nosotros compartir en este momento de trabajo por salas, y que también a nosotros como equipo que acompaña al obispo en esto del sínodo, de preparación del sínodo en la fase diocesana, este trabajo que tengamos en sala y que le vamos a pedir que por sala haya alguno que pudiese prestar el servicio de escribir y que nos envíe después al mail que vamos a compartir, nos va a servir este material y este compartir como insumo, ¿sí? Para nosotros ir bosquejando, ir armando la síntesis de la manera más fiel y de lo que vaya saliendo en los grupos, ¿no? Con todas las palabras y toda la temática que se vaya presentando. Y la segunda pregunta está por ahí, tiene que ver con, a ver si está por ahí, hermana, con la corresponsabilidad en la misión. No la estamos viendo, hermana. Bueno, ahí lo comparto de nuevo, ¿no? Les pido disculpas, pero algo se empantana. No importa, léela, hermana Nicole. Ahí. Ahí está la escucha, y ahí está la corresponsabilidad en la misión. Dice, en nuestro caminar juntos, todos somos protagonistas y responsables en la misión. ¿Qué vamos a reflexionar en esta pregunta? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en la corresponsabilidad de la misión? ¿Convocamos a todos los bautizados? ¿Acompañamos a los miembros de la comunidad que tienen una tarea específica en el compromiso social, político, sindical, científico, en la lucha por los derechos? Entonces, estos serían un poco los temas a compartir en nuestras salas y por ahí ir tomando nota para ir compartiendo también por escrito la riqueza que vaya surgiendo de este compartir. Bien. ¿Podrán dar algún ejemplo, chicos? Sí, algunas cositas prácticas. Por ejemplo, acá en este punto, no sé si pudieron percibir, pero los dos temas, en el primero, que es el de la escucha, por ahí nos lleva a pensar un poquito cómo estamos puertas adentro de nuestras comunidades, ¿sí? Y el punto que es de la corresponsabilidad en la misión, nos ayuda a pensar un poquito cómo estamos puertas afuera, en la misión hacia afuera de las comunidades. Por ejemplo, acá en la pregunta de cómo acompañamos, si acompañamos o no a los bautizados o a los miembros de nuestra comunidad que están con alguna tarea específica, por ejemplo, de las que nombra acá, estaría bueno que puedan pensar en personas concretas de sus comunidades, no para dar nombres, sino justamente para decir, a ver, conocemos a alguien que está en un partido político, que es activo, que se postuló para concejal, como contaba hace un rato Jorge de esta persona que también había participado en la asamblea, decir, a ver, lo estamos acompañando como su comunidad de fe, esta persona se está pudiendo nutrir de la comunidad para también hacer misión afuera. A las personas que por ahí pensamos, los médicos, en la tarea científica y de salud, bueno, tenemos mucha gente en nuestras comunidades que tiene tareas concretas en puertas afuera de la comunidad. ¿Cómo los estamos acompañando? ¿Los estamos acompañando? ¿No los estamos acompañando? En estas cuestiones sindicales, políticas, nos dejamos ganar porque no estamos en la misma línea, entonces preferimos no acompañar y dejamos, bueno, nos encontramos para el rezar el rosario, pero no te acompaño en tu compromiso porque no coincido con tu línea de pensamiento. Bueno, son todas cosas para pensar y para ponerlas sobre la mesa, lo que salga. Eso también me parece que tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. No tengan miedo de aportar nada, eso se los pedimos encarecidamente. Y a las personas que vayan a tomar nota, les pedimos por favor que traten, si quieren que sean 2 o 3 personas que lo hagan, como para que sea también más, para que sea más fácil y puedan recopilar todas las voces, bueno, háganlo, pero lo importante es que se puedan tomar todas las voces, que no quede nadie afuera, que el que tiene que tomar nota no diga, bueno, listo, yo recopilé esto y el resto no. No, tenemos que tratar de que llegue todas las voces, por eso les dejamos ahí también el mail para que nos puedan
nos puedan mandar lo que vaya surgiendo. Yo les pediría a todos los que puedan que saquen foto de la placa esta, y ahora le voy a pedir a la hermana que muestre la anterior, para que primero sacamos a esta, y después a la otra, para que al momento de ir a los grupos sepan las preguntas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 10 grupos, ¿sí? De los grupos del 1 al 5, que les va a aparecer sala 1 a 5, van a trabajar con el punto de la escucha, que es el anterior. No sé si, hermana, si puedes poner la plaquita anterior. Entonces, salas de la 1 a la 5 trabajan con las preguntas de la escucha. Y salas de las 6 a la 10 trabajan con el punto de la corresponsabilidad de la misión. Por favor, entonces, ni bien ingresemos a los grupos, designen a alguien entre ustedes nomás, para que pueda ser de secretario, así nos da una mano. Y bueno, a escucharnos y dejar también que el Espíritu hable entre nosotros. No le corten la voz a nadie, ¿sí? Y no tengan miedo de hablar, eso también. No tengan miedo de hablar, digan lo que quieran decir. Siempre con caridad, con afabilidad, con las 4 patas que decía la hermana, pero digan lo que quieran decir. Ahora les va a aparecer. Sí, Majo. Y sí, siempre nos pasa, pero bueno. Es lo que decíamos. Siempre nos pasa. Fuiste lo mejor. Recién empezamos, Majo, y ya nos cortaron. No te puedo creer. A usted le gusta hablar mucho. Mentira, Daniel no habla nada. Bueno, pero mejor que nos falte el tiempo, que estemos todos mirándonos y ninguno diga nada, eso también no está bueno, así que me encanta que haya faltado tiempo, significa que hay mucho por hablar, por conversar, así que está genial. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Bien, nosotros llegamos a contestar 2 preguntas. Bueno, está bien. Miren, acá no se trata de que nos pongamos a hacer grandes escritos, ni que tampoco tengamos que contestar todo, simplemente son preguntas que nos llevan al diálogo. Lo importante es empezar el diálogo, empezar a escuchar, y quizás salgan otras cosas que no tengan que ver con las preguntas, y también está bueno eso, así que con libertad, lo importante es empezar. Es cierto. Sí, va a faltar tiempo, siempre nos va a faltar tiempo, porque imagínense que en 1 hora y media no se puede presentar todo lo que presentamos y también intentar contestar todo lo que se propone, simplemente es disparador. Y es comenzar el ejercicio de la escucha, que también se tiene que multiplicar en nuestras comunidades, no tiene que quedar acá, ¿sí? Este ejercicio que hacemos acá hay que multiplicarlo en las comunidades. La idea ahora sería que muy brevemente, y no vamos a llegar a compartir los 10 grupos, así que con paz y tranquilidad, pero que nos vaya algún portavoz de cada grupo levantando la manito, vaya comentando un poquito cómo les fue, algunas de las respuestas que han podido sacar, muy brevemente, como para ver cómo nos fue. Adelante el que quiera comenzar. Bueno, breve lo nuestro, porque aparte hicimos solamente las 2 primeras preguntas, pero notamos que estaban concatenadas, así que lo que nos tocaba a nosotros es, dentro de la escucha, cómo podemos hacer o qué cosas nos impiden para comunicarnos. Y fundamentalmente es esto, nos falta comunicación, ¿no? Comunicación interna. Y esa comunicación, si no la tenemos, si no tenemos un diálogo, si no nos sabemos entender nosotros, va a costar mucho poder recibir al de afuera y poder tener una iglesia abierta y cercana como queremos. Fundamentalmente nos falta comunicación. Después la pregunta que sigue era, ¿qué nos impide? Bueno, nada, nos impide que nosotros a lo mejor, o por temor, o por inseguridad, o por falta de conocimiento, o porque creemos, o porque ya estamos enquistados, no damos apertura para que los otros se sumen, o nos cuesta esto de poder llegar al otro. Y con respecto a la otra pregunta que venía,
es que si tenemos más fortalezas en el Espíritu Santo, nos vamos a poder comunicar mejor, ¿no? Y ¿qué nos impide escuchar a las mujeres? La segunda pregunta que decía, no la recuerdo bien, pero es cómo se escucha a los laicos, especialmente a las mujeres y a los jóvenes. Y bueno, y ahí surgió, porque en nuestra comunidad la verdad que somos muy participativas todas las mujeres, se nos escucha mucho y a los jóvenes también, pero bueno, nos referíamos que a lo mejor en la iglesia, en puestos jerárquicos, sí, hoy por hoy no están puesta la mirada a la mujer. Eso es, a grandes rasgos, las dos preguntas que trabajamos. Muchas gracias. Ahí dejé el mail, por favor, que los encargados de recopilar la información, manden, les pedimos encarecidamente que manden la información ahí. Claudia, tenés la palabra. Bueno, nosotros nos tocaba la parte de la corresponsabilidad, lo que se habló mucho, que está muy vacío, las parroquias, los grupos, que está muy vacío de personas, que hay muy poca concurrencia, por ende muchas veces hay poca corresponsabilidad, no se sabe bien cuál es el problema, si de quien tiene que dar la posibilidad de participación o que los demás también descansan sobre quien es el responsable de algo. Entonces muchas veces hay que lidiar y empujar con esto. En general, esto es una situación difícil que se está viviendo en casi todas las localidades, pero bueno, ahí tuvimos, siempre hay una lucecita de esperanza en los grupos de alguno que mira el vaso medio lleno, entonces que a pesar de las dificultades, por ejemplo, que está viviendo Ushuaia, en cuanto, bueno, a la penosa condición de Aldo, de su salud, bueno, que el grupo de personas que está tiene mucha fuerza. Entonces, desde todo lo que veíamos que no, que como que hay que empujar, bueno, decían, pero los que están tienen fuerza y tienen ganas y hay una gran sed de Dios. Gracias, Claudia. Seguimos con María del Carmen y terminamos con Gustavo esta parte del plenario. Bien, a nosotros en la sala 1 nos tocó la escucha, entonces en la pregunta 1 decíamos que sí, en realidad hablamos mucho y no se rumia, no se analiza, digamos, para luego actuar, es todo ya, falta de tolerancia, de empatía, y sobre todo, ahora al volver, digamos, de la pandemia, recuperar los espacios que teníamos en la presencialidad, se vive con mucha intensidad, digamos, este tiempo post-pandemia, entonces cuesta la escucha atenta por tantas cosas que tenemos en la cabeza, ¿no es cierto? En cuanto a la segunda pregunta, la escucha de los laicos y las mujeres en general se coincidió porque había personas de Las Heras, de Río Grande, de Río Gallegos, que sí, que se da, ¿no es cierto? Pero lo que es deficiente es la escucha de los jóvenes, evidentemente. Y nos compartían, tanto los hermanos de Las Heras, también en Río Grande, el tema de la cantidad de suicidios de jóvenes, lamentablemente, entonces quiere decir que no se los está escuchando como se debe, pero como decía Claudia, ¿no? Que siempre hay una lucecita, nos compartía la hermana de Río Grande que la semana pasada los scouts engancharon a los jóvenes y se pusieron a hacer
prepararon 150 budines que donaron a Cáritas. O sea, convocar a esas personas, como es el caso de los dirigentes de los scouts, o no sé, de ese tipo de actividades que saben enganchar, atraer a los jóvenes, ¿no es cierto? También así atraerlos, que no sea, como también decía el padre obispo, todo doctrina, sino que haya experiencia de Dios, experiencia a través de una realidad. Bueno, eso nada más. Gracias, María del Carmen. ¿Gustavo? Sí, bueno, nuestro grupo también fue de escucha y nos detuvimos también en la primera y en la segunda pregunta, qué imposibilita y qué posibilita el diálogo. También hablamos que otras ocupaciones, la falta de tiempo imposibilita ponernos a la escucha. Otro dio el aporte que lo que posibilita escucharnos es generar un clima de encuentro y de conocerse entre todos, que es importante. Estamos en un tiempo donde hay mucho individualismo, indiferencia, y eso siempre va a ponerse en contra del diálogo y del encuentro. Es por eso que nos parece importante que tenemos que favorecer encontrarnos, porque al encontrarnos nos reconocemos, al reconocernos compartimos, y sobre todo nos involucramos en la escucha cuando escuchamos al otro lo que pasa. Entonces me parece como que hacer este lindo proceso en nuestras prácticas o en nuestras opciones pastorales. Como por ejemplo, en las comunidades cuando se recibe a todos en la entrada de la celebración, de la Eucaristía, alguien te esperó, entraste, alguien te esperó, te saludó, te indicó dónde te puedes sentar, o si necesitas algo, anotar la intención. Bueno, eso en nuestras celebraciones litúrgicas. Y bueno, después en las otras áreas estaría importante eso, pero hacer este lindo proceso de encontrarnos, reconocernos, compartir para involucrarse en la escucha. Y segunda cosa, cuando hablábamos del tema de cómo generamos espacios de escucha para los jóvenes, las mujeres, me parece que hay en la medida, en cuanto, por ejemplo, se genera con los jóvenes, por ejemplo, en la mayoría que compartía la catequesis de confirmación, y los grupos como que están establecidos. Pero también tenemos otra realidad dentro de nuestras comunidades, nuestras capillas, los jóvenes que no están involucrados en esta convocatoria de espacios de fe. Entonces es importante que como iglesia nos encarnemos en la realidad del barrio, en lo que pasa alrededor, porque si no nos pasa de lado el evangelio, creo. Y entonces es importante que en nuestras iglesias generemos espacios donde generar espacios donde no sean exclusivamente celebrativos o espacios de fe explícita, sino que partiendo de la realidad de lo que sucede en el barrio, la realidad de los jóvenes, o sea, no esperar que vengan a nosotros, sino salir a lo que le pasa a los jóvenes alrededor de la capilla, del barrio, de las comunidades. Eso, entonces partiendo de una pedagogía o una opción que parta de la realidad de lo que sucede en el barrio para traerlos a la fe. Eso es lo que estuvimos discutiendo un tiempo. Buenísimo, muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias por los aportes de este plenario. Quedamos a disposición para recibir lo que hayan trabajado. Por último, queríamos, bien que ahí en el chat están poniendo, y me alegra un montón ver tantas fechas, las fechas para las asambleas parroquiales que habíamos propuesto para poder trabajar sobre el sínodo. Yo quería pedirle a Claudia Erro, y no sé si hay alguien más, José, de la parroquia Virgen del Valle, que vos habías comentado que también habían hecho copapas, si nos pueden contar muy, muy concretamente cómo les fue, más o menos cómo trabajaron en su asamblea, porque ya la han hecho, para animarnos también a los que todavía estamos en proceso, que ya tenemos agendadas nuestras fechas, a hacer nuestras asambleas. Claudia, ¿te animás? Sí, sí. Contar. Sí, no hay problema de hablar, ¿viste? Bueno, nosotros nos reunimos ayer en las parroquias San Vicente de Paul y María Madre de la Iglesia, de 10 a 17 horas, con la colaboración de distintos roles que tenía cada uno para poder integrar más. Las misioneras de Schoenstatt en el recibimiento, los scouts en la parte de la comida, de organizar todo eso.
El grupo que organizamos eran el padre Rubén y después 2 personas, Jorge y Mónica, el matrimonio de María Madre, y Norma Quirós y yo de San Vicente. Comenzamos con una charla del padre sobre integrar e incluir la diferencia que hay, ¿no? Para tener en claro que el que viene tiene, si realmente está en la comunidad, aporta lo suyo, ¿no? Entonces lo explicaba con un vaso de agua, que si le pones el azúcar, un tarrón de azúcar va a endulzar el agua, ¿no? Entonces bastante pedagógico en la explicación. Luego hicimos las resonancias de lo que habíamos visto por grupos, luego compartimos el almuerzo y vimos el logo, los logos y todo lo que significa para poder ahondar mucho más de lo que es escucharse y hablar. Tuvimos la iluminación de la palabra con el buen samaritano, básicamente para podernos ver como iglesia, si como iglesia somos el doctor de la iglesia, el levita, el samaritano, las vendas, el vino y el que cura, que somos, y también el mensaje del texto era Jesús le habla a los discípulos, nosotros somos los discípulos, Jesús nos habla hoy. Después esto lo trabajamos en grupos, el equipito habíamos tenido 3 reuniones anteriores para ir organizando y tirando ideas. La última reunión que tuvimos fue con todos los secretarios que se fueron anotando de la parroquia. Cuando le planteamos la idea que teníamos a los secretarios, ellos plantearon sus ideas. Así que como había mucha diversidad de cómo llevar a cabo el encuentro para que realmente haya una escucha, bueno, cada secretario llevó los papeles que necesitaba y demás para que la gente trabaje y lo fue haciendo como se sentía más cómodo, ¿no? De esta manera abrir la participación para que todos puedan aportar y opinar. Los secretarios se trabajó en los grupos, así que cada grupo, dentro de lo que es las ideas que el Vademecum te daba para trabajar en grupo, pero cada grupito lo fue trabajando de una manera distinta, ¿no? Algunos basaron en su vida, su experiencia de fe personal, y otros fueron, así que es bastante diverso. Nosotros fuimos pasando por los distintos grupos para tomar un poco las resonancias. La resonancia mayor, hoy empecé a leer algunas de las cosas que se trabajaron. La resonancia mayor que puedo brindar es que había buen clima. La gente estaba contenta, participaban, hablaban. Había algunas diferencias en cuanto a la experiencia propia, sobre todo a veces de rol que desempeñas en tu trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de rol tenés? Entonces, ¿qué tipo de formación tenés? Y bueno, pero es importante saber eso porque de repente a alguien le cuesta más darse cuenta que todo no tiene que recaer en el cura, ¿no? Que el cura camina en el medio de la comunidad, pero es por su formación, por la formación que tiene. Entonces, bueno, también la aceptación de estas diferencias enriquece. La gente dijo que estaba contenta y había buen clima. En la hora del almuerzo charlamos mucho, aparte de comer, charlamos mucho y ahí se seguía hablando sobre este tema, así que me parece que fue bien positivo, lindo ambiente. Bueno, gracias, Claudia. Me alegra que les haya servido, por lo que escucho, la guía que se propuso, que
hicieron una asamblea de muchas horas, comida, alegría y todo, así que eso es importante. Estamos en sintonía, me parece, con esto de generar un buen clima. ¿Alguien más de alguna comunidad que haya ya hecho su asamblea parroquial o comunitaria? Bueno, visto que ya no tenemos más testimonios respecto de esto, podemos ir cerrando nuestro momento. Hermana, no me acuerdo si hay avisos parroquiales o... No hay avisos parroquiales. Agradecerles a todos los que van sumando las distintas instancias. Vamos a armar un mapita de la diócesis para acompañarnos con estas fechas. Fíjense que los próximos 15 días son de asamblea, y bueno, eso significa capacidad de reencontrarnos, de dar espacio a la participación y de escucha. Así que bueno, mucho que rezar por todos. Es un Adviento bien, en clima de escucha, y seguramente nos va a hacer mucho bien. Sí. Los que no hayan mandado alguna fecha, ahí vamos anotando, porque los que queremos sentirnos familia en lo que estamos haciendo entre todos, en todos lados. Así que si alguien no lo anotó, lo envía al mail, y que está más arriba en el chat, y lo sumamos. No recordás el material, todo el material que hay sobre sinodalidad. Capaz que alguno dice, pero ¿de dónde puedo sacar? ¿De dónde podemos...? No. Ya lo ponemos ahí en el todo link. El material que hay muchísimo. Omajo, José, digo, ¿dónde puedo buscar material? Yo no sé nada, me entusiasmé y quiero llevar a mi parroquia esta idea. ¿De dónde saco todo? Bueno, en el Facebook, tanto de la diócesis como de 500 años, tienen permanentemente, estamos publicando el link. Y en los dos sitios web, tanto de la diócesis como 500 años, primera misa, también tienen la publicación con una separata específica sobre el sínodo. De todos modos, ya les estoy pegando también en el chat el link para que entren directamente, y también vamos a subir el video como hemos hecho la otra vez. Le vamos a pulir un poquito alguna desprolijidad que hemos tenido, pero lo compartimos. Ahí les voy a poner ya también el link en el chat, el link para todos. A ver, Claudia, ¿querías preguntar algo? Sí, ¿cómo y cuándo llevamos el material que se trabajó en la asamblea? ¿Cómo lo quieren? Como lo hayan tabulado o como lo hayan escrito, en eso con libertad, al mismo mail que mandamos acá. Está en la guía también, me parece, ahí lo vuelvo a poner. Y en el sitio web también, está ahí todo de cuándo esperamos el material, el mail reiterado también. Yo quisiera resaltar, perdón, que hay experiencias que quizá no las hemos llamado asamblea parroquial, pero que han sido experiencias de reuniones comunitarias muy participativas. En concreto, yo estuve en la parroquia de Pico Truncado y estuve en la parroquia de Las Heras, y en ambas comunidades se generaron espacios de diálogo, de encuentro, de preguntas incómodas, pero muy importantes, que creo que hacen a esta cultura de la sinodalidad, ¿sí? Quizá explícitamente no se llamaron asamblea parroquial, pero fueron espacios comunitarios de mucho protagonismo, donde el tema, si quieren, no estaba preestablecido, sino que del encuentro del obispo con su comunidad o con el párroco permitió un diálogo muy franco, muy real, con distintas opiniones, y creo que son experiencias sinodales que no hay que descartarlas, ¿no? Diría que son en sí mismo pequeñas reuniones o pequeñas asambleas sinodales también, ¿no? O sea, tampoco pensemos en cosas muy macro, muy gigantes, porque a veces este tipo de experiencias comunitarias es muy bueno que las vivamos en lo chico también, en lo que está ligado a mi grupo pastoral, a mi área pastoral, y para mí fueron dos experiencias riquísimas que viví en estas dos comunidades y que me parece que vale la pena resaltarse. También, si tienen material de eso, algo que hayan recopilado, también lo esperamos, ¿eh? Sí, es tal cual, uno dice asambleas, pero todo el ejercicio que se vaya haciendo, el mail está disponible para recibir todas las voces. Luis, ¿querías preguntar algo? No, simplemente comentar que nosotros en la parroquia San Juan Bosco en Río Grande estuvimos trabajando el 29 de agosto. El sistema que se aplicó es de pastoral participativa. Fue una
una jornada, un domingo que trabajamos bastante. Comenzamos tempranito y terminamos a la 1 de la tarde. Fue muy rico, es una parroquia amplia, variopinta, con muchas realidades diferentes. Y fue enriquecedora, tengo entendido que se mandó. Genial. Genial. Todo lo que vayan haciendo y que quieran aportar es bienvenido. Me permite una sola cosita más, hay algunas comunidades que no van a hacer, no tienen ya previsto hacer asamblea, pero en otros espacios están generando estos espacios sinodales, espacios de encuentro. Pienso pastorales, pienso grupos, distintos grupos que funcionan en la parroquia. Todos estamos tratando de asumir esta cultura sinodal, como recién la mencionaba el padre Jorge, ¿no? Entonces, quizás si no se organiza algo ya a nivel de toda la parroquia, que sería lindo, pero si no se puede, acá uno mirando las pantallas va viendo referentes de distintos espacios, ¿no? Entonces, quizás se puede hacer a ese nivel y también envíen las respuestas. Quizás algunos no se pueden juntar como parroquia, pero sí como consejo pastoral, parroquial ahí donde lo hubiera. Y bueno, también puede ser quizás un grupo más pequeño, también puede hacer esa compartida y enviar esa reflexión, o sea, también sería muy bueno, ¿no? Otras alternativas. Jorge, ¿podrías? Les doy la bendición, les agradezco un montón la participación una vez más. Como dice el Francisco, esto tiene que ser un estilo, un modo de ser iglesia, ¿sí? En el que quiero que todos nos sintamos comprometidos. Los laicos, las religiosas, los curas, el obispo, por supuesto, y que realmente podamos comprometernos con esto, ¿no? Y contagiar. El otro día el Papa nos mandó un mensaje a la Asamblea Eclesial y habló de 2 palabras, escucha y desborde. De la escucha ya hemos hablado mucho. La otra palabra fue desborde. Él cree que esto se contagia por desborde. Quiere decir, por contagiar entusiasmo, por contagiar pasión, por contagiar alegría, por contagiar a Cristo, ¿sí? Y esto es por desborde. Por eso no podemos ser, como Francisco dice, cristianos de cara de vinagre, quejosos, apesadumbrados, mala onda, sino que por desborde, por entusiasmo, también vamos a poder contagiar y vivir la sinodalidad. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los acompañe y que, como digo, no dejen que la ansiedad propia de diciembre les cascotee la esperanza, que es lo propio del Adviento. La gran locura que tenemos los cristianos. En el mes en que estamos más ansiosos y que queremos todos los resultados ya, es el mes en el que tenemos que celebrar el tiempo del Adviento, que es el tiempo de la esperanza. Dios los bendiga mucho. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos, de corazón. Gracias. Muchas gracias por estar hoy. Que terminen bien el año, que terminen bien el Adviento, que tengan unas lindas fiestas y bueno, a disfrutar mucho de los afectos, ¿sí? Que tuvimos, muchos los hemos tenido lejos. Muchas gracias, Majo. Paz y bien. Gracias. Chao. Abrazo grande para cada una, cada uno. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao. Éxito en las asambleas, a las próximas asambleas. Paz.